Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este caso veremos la unidad 2, diseño de circuitos. Aclaro que esta es la reglamentación de Argentina. Si no están en Argentina, igual la pueden utilizar siempre y cuando el nivel de tensión sea 240, 220. Y si no es un trabajo de escuela o facultad. Si es un trabajo de escuela o facultad, las notaciones son diferentes, así que les recomiendo que vean esa reglamentación, la de su país. Si los niveles son 120, 110, los valores de corriente van a cambiar, así que consulten su reglamentación. También aclaro que voy a empezar a nombrar conceptos que van a sonar como conceptos descolgados, que no nos van a quedar claros, pero cuando veamos el ejemplo se entenderá mucho mejor. Clasificación de circuitos según la ubicación. Tenemos línea de alimentación, vincula la red de la empresa de distribución de energía con bornes de entrada del medidor de energía. Línea principal, vincula los bornes de salida del medidor de energía con la entrada del primer seccionamiento. Estos bornes o barras constituyen el punto de origen de la instalación de la vivienda. Circuito seccional o de distribución, vincula los bornes de salida de un dispositivo de maniobra y protección de un tablero con los bornes de entrada del siguiente tablero. Circuito terminal, vincula los bornes de salida de un dispositivo de maniobra y protección con los puntos de utilización. Clasificación de circuitos según el uso. Circuito de iluminación, IUG. Bueno, básicamente en este se pueden conectar artefactos de iluminación, ventilación, combinación o cargas unitarias cuya corriente de funcionamiento permanente no supere los 10 A. Circuito de toma corriente para uso general, TUG, cuyas bocas de salida pueden conectarse cargas unitarias de no más de 10 A. Circuito de toma corriente para uso especial, TUE, consumos unitarios mayores a 10 A. Circuitos de uso específico, consultar la reglamentación. Grado de electrificación. La reglamentación nos define 4 grados, mínimo, medio, elevado, superior. Mínimo hasta 60 metros cuadrados, medio de 60 a 130, elevado de 130 a 200, superior mayor a 200. Y también nos define la cantidad de circuitos. Esta es la cantidad mínima. Para el grado de electrificación mínimo nos dice 2. De vuelta, esto es mínimo, no quiere decir que tenga que tener 2, puede tener 3, 4 más, etc. Y también nos da una combinación posible. Para el caso de 2 tiene que ser uno de iluminación de uso general y uno de toma corrientes. De vuelta, esto es mínimo, pueden tener 2 de iluminación, 3. No hay problema por eso, es la cantidad mínima. Máxima cantidad de bocas y calibre de protección. Aquí nos dice que para toma corriente y iluminación de uso general y el calibre de protección 16 A para los toma corriente y 20 para la iluminación. La toma corriente de uso especial, la máxima cantidad de bocas también es 15 y la protección máxima 32 A. Valor mínimo de la demanda por circuito. Valor mínimo. Para la iluminación nos dice tomar la 2/3 parte de lo que resulta tomar todos los puntos a razón de 60 VA cada uno. Es decir, si tenemos 2 puntos de utilización, sería 60 más 60, 120 por 2/3. Y eso sería la potencia mínima en VA. Si conocemos bien el valor de la potencia de las luminarias, utilizamos ese valor. Iluminación con toma corriente derivado 2200 VA. Toma corriente de uso general 2200 VA. Toma corriente de uso especial 3300 VA. Aquí una pequeña recomendación de qué cargas tienen un consumo cercano a los 2000 VA, es decir, a los 10 A. En el caso de máquinas tenemos compresores, soldadoras, tornos, equipos de calefacción o refrigeración como ser estufas, calefactores, aire acondicionado, etc. Equipos para calentar agua,
equipos de cocina como ser horno, plancha eléctrica, microondas, pava eléctrica, etc. Otra recomendación es que tengan en cuenta las horas de funcionamiento. Por ejemplo, la pava eléctrica, si bien tiene un consumo elevado, generalmente el uso que se le da es de pocos minutos al día. Otra recomendación, que igual eso lo menciona el manual, es que la ducha instantánea eléctrica se la conecte en un circuito independiente, porque tiene un consumo elevado, puede llegar a los 7000 VA, entonces no hay toma corriente que soporte esa carga. Otras recomendaciones de la reglamentación es que los ventiladores de techo o extractores se pueden conectar en circuitos de iluminación de uso general o especial, ya sea de forma fija o por medio de tomacorrientes. Fuentes de circuitos de comunicación, porterías, timbres o similares se pueden realizar a través de circuitos de iluminación de uso general o especial. Esta tabla es para el cálculo de la demanda máxima, nos da la cantidad de circuitos y el coeficiente. Ya veremos el ejemplo y quedará más claro esto. Para 2 circuitos el coeficiente es 1, para 3, 0, 8 y así sucesivamente. Aquí tenemos el ejemplo donde se ve la vivienda con dos vistas. Las medidas de cada habitación y la ubicación de los muebles. La ubicación de los muebles es fundamental. Si no la tenemos bien clara, no podemos continuar por el proyecto, porque la ubicación de los muebles viene de la mano con la instalación eléctrica. Si empezamos a proponer toma corrientes o luminarias sin tener bien claro los muebles, estamos cometiendo errores. Todo lo que hacemos está en el aire. Por lo tanto, es importante tener bien definido la ubicación de los muebles, por más que sea una casa para alquilar o rentar. Otra cosa es la medida de las habitaciones, que también queda claro. Esto no es un canal de arquitectura, pero les comento que el tamaño de las habitaciones lo define la función que van a cumplir y no al revés. Es decir, esta habitación tiene 3,2 metros por 4,1 porque en ella entran todos los muebles que se necesitan y no al revés. No se propone una habitación de 3,2 por 4,1 metros y luego se ve cómo podemos ubicar los muebles. Eso también es un error. Para hacer este plano les recomiendo hacerlo en computadora, en AutoCAD o programa similar. Si no saben manejar estos programas, pueden hacerlo a mano, pero hagan uno sin los muebles. Luego saquen varias fotocopias porque con un plano no van a hacer nada. Y luego ubiquen los muebles. Otra forma que no es recomendable para trabajo de escuela o facultad es de semi-trabajarlo en computadora, hacerlo a mano y escanearlo. En la computadora usar un programa de edición de imágenes. Una vez que tenemos definido el plano en vista en planta con las medidas y la ubicación de los muebles, tendremos que definir cuáles son las cargas que tendrá la vivienda. Para ello les propongo la siguiente metodología, que consiste en confeccionar una tabla donde ubicamos en columna primero los sectores de la vivienda, la descripción de la carga, es decir, nombramos las cargas, colocamos qué circuito pertenece, la potencia de la carga y la corriente. La corriente sale de dividir la potencia entre 220 en este caso. Entonces, por ejemplo, tenemos cocina, anafe vitrocerámico. Circuito toma corriente de uso especial. ¿Por qué? Porque su potencia supera los 2200 VA. Entonces no puede ir en un toma corriente de uso general. La corriente dividimos 6100 entre 220 y nos da 27,73. Y estaría ubicado aquí. Veo una campana, microondas, licuadora, pavo, mixer. ¿Por qué agrupo estas tres cargas?
porque entiendo que no necesitan un toma corriente cada una, es decir, hay un uso esporádico de las mismas, no un uso continuo. Eso es mi interpretación. Si ustedes opinan lo contrario, pueden colocarle un toma corriente a cada una. Eso ya es criterio de cada uno. También tenemos un aire acondicionado. Aclaración importante. La potencia eléctrica no es la misma que la potencia frigorífica. En este caso tenemos un aire de 5000 watts de potencia frigorífica y la potencia eléctrica es 1670, es decir, es 3 veces menor. Este valor deberían consultarlo en el manual o placa característica, pero como referencia es cercano a 3 veces menos la potencia eléctrica que la frigorífica. No son iguales. Así vamos nombrando todas las cargas que tenemos en la vivienda. Agrupamos aquellas que tienen un uso esporádico y también aquellas que tienen un consumo bajo. Y nos queda confeccionada esta tabla con todos los tomacorriente que necesitamos. El siguiente paso será definir las luminarias y agrupar los tomacorrientes en circuitos. Aquí tenemos la iluminación de cocina, comedor, sala de estar, habitación 1 y habitación 2. Está con color verde. Ya tenemos el circuito definido de los tomacorriente para la cocina, comedor y sala de estar. Otro circuito de tomacorrientes para habitación 1 y 2. Y tenemos la cantidad de tomas o bocas por circuito y la demanda del mismo. Aquí esto es criterio de 1. Es decir, la reglamentación nos decía como mínimo 2200 y yo tomé un valor superior 3500. Eso es criterio propio. Bueno, esto lo veremos en otro video. Y así definimos los circuitos. Otra aclaración es que esto es un primer planteo. Seguramente cuando hagan su planteo, después avancen en los cálculos y vean que cometieron errores o que se puede mejorar. Es normal. Yo cuando hice este ejemplo también hice varios cambios. Y aún así sigue siendo una posible solución. No sé si es la mejor solución. Una vez que tengamos definidos los circuitos de nuestra vivienda con la potencia de cada uno de los mismos, haciendo uso de las tablas o por criterio propio, siempre y cuando no se contradiga con las tablas, tendremos que calcular el consumo máximo de la vivienda. Para ello, lo recomendable es utilizar una tabla como la que ven aquí, donde ponemos el nombre de los circuitos y la potencia que habíamos determinado para cada uno. Luego elegimos el coeficiente de simultaneidad que dependía de la cantidad de circuitos, era este. Para 6 circuitos corresponde 0,6. En este caso tengo 7 circuitos y tomo también 0,6. Me da este valor de potencia, que dividido entre 220 volts me da 59,6 amperes prácticamente. Y ese es el valor de la demanda máxima simultánea. Por último, quiero mostrarles cómo realicé el plano y los cálculos. Aquí tenemos el modelo donde tengo todo en una sola vista, como pueden ver. Luego, para armar este plano, por ejemplo, introduje una tabla como vínculo. La tabla viene desde un archivo Excel que está aquí. Esta es la tabla que viene del archivo Excel. Está vinculada con AutoCAD. Esto, para el que no lo sabe, es bastante sencillo y me parece práctico porque con Excel tenemos más herramientas para hacer tablas o podemos hacer diversos cálculos. Solamente hay que colocar el comando datalink y aquí nos pide crear un nuevo vínculo de datos de Excel. Nos pide el nombre, por ejemplo 1,
Ahora nos va a pedir la ruta del archivo. Yo estoy utilizando este archivo. Nos pide la hoja y el rango de la misma. Por ejemplo, esta hoja. Y el rango sería las celdas. Desde dónde hasta dónde. Luego se genera estos vínculos. Una vez creado el vínculo para insertar la tabla, nos vamos a dibujo, tabla, de un archivo de datos, y aquí aparecen las tablas vinculadas. Luego, cuando editamos el archivo Excel y queremos que se actualice el archivo de AutoCAD, le damos aquí actualizar todos los vínculos de datos. Bueno, lo mismo hice para los siguientes planos. Son tablas del mismo archivo, que están aquí, que están vinculadas. Y para los cálculos les recomiendo utilizar Excel o un programa de hoja de cálculo. Si lo van a hacer a mano, copian el formato de las tablas que ven. Por último, recordarles que en la descripción están todos los archivos que vieron para descargar en PDF. Eso es todo, nos vemos en el próximo video.